bienvenidos a nuestro podcast con evangelista Martín Orozco. En nuestra tercera temporada, Yo sí creo en milagros. Nuestro Dios es un Dios que opera en el pasado, en el presente, y cuando nosotros mediante la fe le permitimos, Él se complace mediante la fe en intervenir, en participar en nuestra vida. Allá en Números, capítulo 14, versículo 11, Dios hace un reclamo a su pueblo porque su pueblo no cree. La palabra de Dios dice así: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿hasta cuándo no me creerán? Bueno, yo sí creo en Dios, no solamente en su existencia, pero que Él interviene en nuestra vida cotidiana. Y cuando nosotros lo invitamos a Él a participar, cuando tenemos comunión con Él, Él nos sorprende de manera particular. Él abre las puertas del cielo y nos da bendiciones. Solamente debemos nosotros creer. ¿Saben? Aquí dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Cuando tú no crees en Dios, cuando tú no crees que Dios puede operar en tu situación, en tu problema, no solamente estás en problema porque no tienes solución, sino que estás irritando al Dios eterno. No irrites a Dios con tu incredulidad. Recuerda, la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que sin fe no solamente no le agradas, sino que le irritas. Este podcast está hecho para compartir las experiencias que yo he vivido. Podríamos decir que son situaciones, son vivencias donde la única explicación se llama milagro. Dios es fiel a aquellos que depositan su fe en Él. Yo sí creo en milagros, tercera temporada. Quédate para el episodio de hoy, que he titulado Agua y un milagro. El agua es un símbolo de vida. Jesucristo dice: yo soy el agua de vida. Y en el sentido espiritual, nosotros dependemos de esa agua eterna. No solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido material. Recuerdo una clase de biología en segundo año de bachillerato, la recuerdo claramente. La profesora nos hablaba de las propiedades del agua, un solvente universal. Recuerdo esa expresión, el solvente universal. ¿Por qué? Porque las características del agua son particulares, su estructura química permite, o molecular, permite aislar otros componentes y disolverlos. Entre otras muchas, es el símbolo de vitalidad, es el símbolo en el cual nosotros podríamos decir nuestra vida depende del agua en nuestro cuerpo, según datos de la ciencia, está constituido entre un 80 a un 75% de agua, y si no un poquito más. Es decir que literalmente somos agua, la necesitamos para vivir. El agua también nos recuerda ese versículo bíblico que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas es porque estaba creando en su poder creador. Nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, estaba incubando la vida allí en el mar. Y
bueno, luego Dios procede a crear la vida de toda criatura y lo hizo dependiente del agua, porque simplemente sin agua no podemos vivir. Una persona puede vivir sin agua o estar sin beber agua por máximo 3-4 días, 72 horas. Después de eso, el proceso de hidratación del cuerpo puede llevar a severas consecuencias y últimamente la muerte. El agua es un símbolo universal, no solamente el solvente universal, sino que es el símbolo universal de vida. Actualmente el planeta Tierra cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda de agua, digamos de agua potable de la humanidad. Cada zona geográfica posee un río que provee de ese vital líquido. Se dice que el Amazonas es una reserva universal de agua y algunos dicen que a futuro, cuando haya escasez, el hombre va a correr al Amazonas para valerse del agua. Todas las culturas que han existido se han establecido en torno a un río, como por ejemplo el norte de África, aquella primera grande civilización como la civilización de los egipcios fue posible porque se estableció y se fundamentó en los ríos, en el río Nilo. El río Nilo fue la guía de esa agua indispensable para la civilización egipcia. Podríamos mencionar el río Éufrates, donde los mesopotámicos, los babilónicos, los persas establecieron su imperio gracias a eso. Las grandes metrópolis del mundo también están cerca de grandes reservas de agua que se deben hacer posible para el asentamiento de las poblaciones y de las ciudades. Bueno, en esta parte, después de esta breve introducción y de hacer notar lo importante que es el agua, no es diferente a las metrópolis actuales. Las metrópolis actuales requieren de provisión de agua y estamos hablando de metrópolis de 1 millón, de 2 millones, y la que yo quiero hablar es de la ciudad de Caracas, donde vivía hace aproximadamente un tiempo, 20 años, y allí es donde está marcada mi experiencia. Continuamos con nuestro podcast. Hoy, nuestro episodio de hoy, agua, un milagro. Previamente les comentaba de la importancia de la vitalidad del agua en el desarrollo de nuestra vida como personas, como individuos que habitamos en una ciudad. Y de la ciudad de las que les voy a hablar hoy es la ciudad de Caracas. Caracas, capital de Venezuela, que actualmente no sé cuál será el promedio de habitantes con la emigración que ha sufrido la ciudad en los últimos 5 o 10 años, pero en los años 90 se estimaba que aproximadamente unos 3 millones de habitantes constituían lo que era la Gran Caracas, conformada por varias zonas, y la zona particular que les voy a mencionar es una de las zonas más pobladas, con densidad más alta. Es una ciudad dentro de una ciudad. La cantidad de personas de todos los niveles, de todas las nacionalidades, era particularmente asombrosa. La ciudad si podemos llamarla ciudad, porque en cierta manera es una ciudad con esa cantidad de habitantes, pero que es catalogada en Caracas como un sector, así como por ejemplo el sector Caricuao, el sector del Valle, el Coche. El área donde les estoy hablando es la ciudad o el sector de Petare.
Petare es un municipio conformado por casi más de 100 barrios. Y valga notar aquí que yo no tengo ningún problema en decir que habité en esa área. Como pueden saber, soy de orígenes humildes. No voy a negar mis orígenes. En el 87 nos mudamos, mi familia, desde el estado Zulia a Caracas, y la parte donde nos asentamos fue la parte de Petare. Como les decía, Petare tiene más de 100 barrios, al menos yo viví en 3 o 4 de ellos, y en el último barrio en el que estuve fue donde se sucedió esta experiencia que les quiero compartir hoy. Si usted sabe de Caracas, si ha estado en Petare o ha pasado por allí, usted sabe que es una zona, el centro de Petare es colonial, porque era una área de Caracas importante hace mucho tiempo, pero que bueno, el cinturón, la franja habitacional se desarrolló en lo que llaman los cerros de Petare, donde hay muchos asentamientos humanos, y valga también la pena acotar que son asentamientos digamos empobrecidos. La gente tiene pocos recursos, las casas, hay áreas que sí están muy bien construidas, pero hay otras áreas que están deficientemente construidas. Y no solamente eso, sino que la gran problemática de esta zona de Petare en aquel entonces era el transporte, poco transporte para mover semejante cantidad de personas. El aseo urbano también era una situación complicada. La seguridad, porque había muchas personas, bueno, no sé si todavía las hay, gente dedicada a la criminalidad. Y yo creo que uno de los problemas más serios que en este momento me estaba afectando a mí y a mi familia era el agua. El agua lamentablemente no estaba o no había una estructura de agua potable que proveyera cantidades continuas que te llegara a la casa. Entonces eso era un problema serio. Recuerdo particularmente en el lugar donde estábamos viviendo, se llama Barrio Bolívar, adyacente a La Bombilla y el barrio San José allá en Petare. Gracias por continuar con nuestro podcast con Evangelista Martín Orozco. Les comentaba en el segmento anterior que nos ubicamos, mi familia y yo, en un área de Petare donde había una problemática seria, y la problemática era el agua. Vamos a entrar en detalles. Recuerdo que para adquirir el preciado líquido para la vida, para que funcionara en la vida diaria, había que hacer o traer el agua desde un punto donde se proveía, y esa provisión estaba rodeada de hacer colas, de ir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces a la semana a buscar el agua. Debo decir que yo era soy el único hermano, el único varón de la familia, y ese, por decir, era mi trabajo. Recuerdo que, como les digo, lo hacía en mi tiempo cuando era posible o cuando había agua. Había que ir a buscar el agua 2, 3 veces a la semana. Había un tanque de unos más o menos unos 100 litros
que había que llenar para que el agua esté disponible. En la casa teníamos, recuerdo, la infraestructura para que el agua llegara, pero había un problema serio y era que el agua no llegaba. Posiblemente llegaba cada 3 meses, pueden imaginarse ustedes, y mientras tanto yo tendría que hacer el trabajo de buscar el agua a una zona, no estaba tan remota, pero sí había que caminar y el número de veces lo hacía tedioso, complicado, cansón también, si se puede decir de esa manera, y bastante agotador. Pero era necesario hacerlo porque, como les decía, sin el agua es imposible. Recuerdo que para ese entonces yo estaba recientemente convertido al Señor y bueno, tendría ya un par de años, estoy hablando posiblemente del 89, 90, 91, en ese tiempo, 92, más o menos aproximadamente en ese tiempo. Tuve la oportunidad de escuchar a unos hermanos enseñar sobre la oración. Si mal no recuerdo, esa enseñanza la recibí de la iglesia Renacer. La iglesia Renacer, los que viven en Caracas saben que es una iglesia, no sé si todavía está allí, pero es una iglesia que está ubicada en el centro de Caracas y para aquel entonces se reunían en el nuevo Circo de Caracas, una iglesia grande con una enseñanza que, bueno, para mí era nueva, pero una de las enseñanzas que yo aprendí fue orar con visión. Sí, orando con visión. Es decir, que cuando tú oras, tú ves por fe lo que estás pidiendo. Una buena enseñanza que en aquel momento me sirvió de mucho, pero que también ha sido parte de la manera como yo oro con fe. A veces debemos orar, el principio de esta enseñanza es orar creyendo, y parte de creer es aceptar esa realidad en tu mente, sentirla, vivirla y confesarla. Entonces, bueno, yo estaba sorprendido con esa enseñanza porque recuerdo que no tenía mucha experiencia así en el Evangelio, pero ya uno con las enseñanzas de los hermanos, por supuesto, uno va aprendiendo y uno va haciéndose maduro en la fe del Señor, que por eso es que debemos crecer en la fe a través de la enseñanza de otros hermanos, de otras experiencias y a través, por supuesto, de la Biblia primeramente. Entonces tendría esa situación, tenía un problema que era que no había agua en la casa, no llegaba el agua, y por otro lado tenía una solución: orar con fe. Gracias por continuar con nuestro podcast en esta nueva temporada. Yo sí creo en milagros. Aquella noche decidí hacer una oración de fe para que Dios proveyera el preciado líquido. Recuerdo que me paré enfrente de aquel tanque vacío, literalmente estaba vacío, y comencé a orar. Voy a hacer de mi memoria para recordar la oración, pero un elemento principal de la oración fue agradecimiento. Agradecer a Dios porque Él proveía. Señor, gracias porque tú provees de agua continua y constante, y este tanque lo declaro lleno de agua. Este tanque lo declaro continuamente hasta el tope. El agua nunca va a faltar a este tanque. Y yo te doy la gloria y el agradecimiento, Dios, porque tú obras. Y estoy viendo el tanque lleno.
todos los días, que no falte el agua. Aleluya. Esos fueron los elementos principales de mi oración. Recuerdo en aquel entonces. Sería como una de las 9, 10 de la noche donde dediqué mi tiempo especial a la oración. Y comencé a declarar, comencé con fe a visualizar el agua llegando. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y yo terminé la oración. Recuerdo que mis hermanas me estaban escuchando. A lo mejor se recuerdan, a lo mejor no. Y dije, bueno, yo oré por agua y vamos a esperar. Anteriormente, nosotros esperábamos el agua en la madrugada. Cuando llegaba en la madrugada y se escuchaba cuando llegaba y era alegría porque, gracias a Dios. Bueno, esa noche yo recuerdo que fui a dormir y por obra solamente de la respuesta que Dios nos da cuando oramos con fe, en la madrugada comenzó a correr el agua de la llave y se escuchaba. Y yo, wow, Lord, wow, Señor, qué grande eres tú. Se llenó el tanque. Usualmente el agua llegaba, digamos, por 1 hora o 2 horas. A veces duraba un poquito, mediodía, y después se iba hasta el momento en que Dios, quién sabe, nunca regresaba 4 semanas, 1 mes y medio después, y era el suplicio. Pero yo quiero dar testimonio de fe. Desde que el Señor respondió la oración fielmente, nosotros vivimos en esa casa posiblemente 3 años más. Y yo doy testimonio que en 3 años yo nunca fui a recoger agua a aquel lugar donde siempre acostumbraba a ir ya cansado y exhausto. Dios hizo honor a una oración de fe. Y yo recuerdo, para agregar a esto, que había gente que llegaba a la casa a llenar y a pedir agua. ¿Saben por qué? Porque de las casas de alrededor no llegaba el agua. Entonces, que este es un milagro que se sostuvo no por una ocasión esporádicamente, o 2 veces, o 3 veces, no. Hasta el día en que yo me fui, nosotros tuvimos agua allí en esa casa, por una intervención, por un milagro de Dios. Él provee el agua material mediante la fe, en contra de las circunstancias, en contra de lo que podamos ver materialmente. Dios está dispuesto a obrar de una manera milagrosa. Gloria a Dios, que yo puedo contar y puedo dar testimonio de esta experiencia, que Dios es fiel a nuestra fe. Él también puede proveer del agua espiritual que tu alma necesita. Esa agua, Jesucristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el agua que Dios quiere darte. Él quiere sumergerte, Él quiere rociarte con un agua pura, fresca, por la eternidad. Y esa agua es nuestro Señor Jesucristo. No tengas sed espiritual. Corre a Jesucristo. Abre tu corazón a Él. Él está dispuesto a satisfacer tu alma sedienta. Él respondió mi oración de manera fehaciente. Él no se tardó en su respuesta, porque Dios se agrada de la fe. Si tú quieres que Dios se agrade de ti hoy, una vez más, gracias por escuchar nuestro podcast. En nuestro próximo episodio estaremos hablando de otra experiencia que solamente podemos decir es un milagro. Yo sí creo en milagros. ¿Crees tú en milagros? Para creer en milagros tenemos que creer primero
en el Dios que hace posible los milagros. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Allá en el libro de Números, capítulo 11, versículo 14, Dios nos pide que creamos, no irritemos a un Dios eterno y todopoderoso con nuestra duda. Tengamos fe en Él, en Jesucristo, no solamente para nuestro diario vivir, sino para la salvación de nuestra alma. Si tú no has venido a Jesucristo, hoy es el tiempo que lo hagas. Confiesa tus pecados, reconoce que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y que murió en la cruz, que resucitó entre los muertos y que vendrá con poder y gloria y que puede darte la salvación. Recuerda, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Este es el podcast con evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Espera nuestro próximo episodio.